Aleluya, Dios te bendiga y bienvenido al día número 102 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucho gozo y alegría que tú te hayas conectado el día de hoy a leer la palabra de Dios. El día de hoy estaremos leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y 24. Son dos capítulos que vamos a estar leyendo y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que me puedas acompañar en la lectura bíblica. Y antes de empezar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas en este día. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor, damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, pidiendo que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar la lectura bíblica del día de hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 en adelante, y vamos a leer así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantiza mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para tocarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam de el Jacmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos, cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. «No permita el Señor que la beba», exclamó.
Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joaída, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Elica, hijo de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ao, Maarai de Netafa, Eled, hijo de Baana, de Netofa, Itaí, hijo de Ribai, de Gibea, de la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Uraí de Naale Gaas, Abi Albón de Araba, Asmavet de Baurim, Eliaba de Salbaón. Los hijos de Hasén, Jonatán, hijo de Saje de Arar, Ahiam, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Asbai de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel de Gilo, Esro de Carmelo, Paaraí de Arba, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías de Hitita. En total eran 37. Segunda de Samuel, capítulo 24. Una vez más, el enojo del Señor ardía contra Israel, y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad en la tierra de Taatim, Otzi, y a Dan-Jaán y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba,
Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia, y le dijo al Señor: He pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos, y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿Vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor. ¿Quién me envió? Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: Detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: Soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día, Gad fue a ver a David y le dijo: Sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Araúna. David le contestó: Vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor, para que él detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna: No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Aleluya. Vemos en el capítulo 23 que empieza un cántico, un salmo donde se están hablando las últimas palabras de David, donde David una vez más está reconociendo que él ha sido escogido por Dios, él y su linaje, y Dios ha sido bueno para con él y ha sido misericordioso con él, librándolo de sus enemigos y dándole la victoria. Así que vemos nosotros estas últimas palabras de David donde él está reconociendo a la bondad de Dios para con él y reconociendo que ha sido Dios quien lo ha escogido. Y algo que la segunda parte de este capítulo para mí es tan
lindo en el sentido de que habla de los guerreros más valientes de David y nos habla de 3 guerreros que hicieron grandes hazañas, que eran parte de este grupo de los 30. Este grupo guerreros desafiantes, hombres que se pararon en la brecha, hombres fieles y leales al servicio de David y de Israel. Y vemos nosotros que la Biblia nos detalla el nombre de ellos, nos detalla algunas de las hazañas que hicieron algunos de ellos. Y una de las cosas que yo puedo pensar al leer todo esto es de que, wow, dijo yo, quisiera y deseo con todo mi corazón que mi nombre pueda estar escrito así de la misma forma que pueda decir en un día un escrito, Catherine era parte de los 30, de los 3, de los 7 valientes, de estos 10 guerreros, personas que se pararon firmes y fueron leales a la visión del líder bajo cual estaban trabajando. Que eran fieles y leales al servicio del Señor en general. Creo que esto es maravilloso, ver el reconocimiento de Dios para la vida de estas personas, de que lo dieron todo en absoluto y hicieron grandes hazañas, todo en pro, todo en a favor de la obra, en favor de pelear la batalla y permanecer ellos firmes y leales a su líder, ¿verdad? A Dios, al servicio de Israel. Así que para mí esto fue tan lindo poder ver esta parte donde vemos nosotros que había un grupo selectos de guerreros. Y sabes, yo quiero ser parte de ese grupo selectos, ser de ese grupo que está dispuesto a ir a hacer la obra. Sabes, Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos encontrar con tanto trabajo dentro del reino de Dios, pero puede más el cuestionar todas las cosas, el decir por qué yo lo tengo que hacer, por qué que lo haga otro, por qué los demás no están haciendo esto y lo otro? Pero Dios te ha llamado a ti a ser parte de ese grupo de guerreros que se paran firme en la línea en pro del servicio del Señor, no necesariamente de un líder, no necesariamente para congraciarte con un líder, no, sino hacer las cosas conociendo y entendiendo de que son para el Señor, son para Dios, que cuando tú estás honrando a aquel líder, que cuando tú estás sirviendo dentro de la obra de Dios, dentro del reino de Dios, es para Dios que estamos haciendo las cosas. Aleluya. Y en Samuel capítulo 24 vemos ahora nosotros desafortunadamente que David es incitado a censar al pueblo. Ahora, recordemos nosotros que Dios explícitamente había dado orden al pueblo de que el pueblo no debía ser censado. Al menos de que Dios diera la orden de que se censara el pueblo. Y aún así vemos nosotros en el libro de Éxodo capítulo 30, del verso 11 al 16, que Dios le dio en un instante el mandato a Moisés de que censara, si había censo dentro de los israelitas, ellos debían de pagar un impuesto al Señor, por sí mismos al Señor, para que nada malo les sucediera al pueblo a causa de aquel censo. Ahora, recordemos de que la razón primordial de todo esto es de que Dios, Jehová, el gran yo soy, es el Dios de Israel. Y ellos no ganan la batalla por números, por la fuerza de sus números de ellos, sino porque Jehová, el Dios de Israel, está en medio de ellos.
Ahora, en primer libro de Crónicas, capítulo 21, está la historia que acabamos de leer en 2 de Samuel, capítulo 24, donde vemos que habla sobre David censando al pueblo. Y vemos que está un poco más especificada en Primera de Crónicas, capítulo 21, el cual vamos a leer más adelante otra vez, ¿verdad? Am, pero vemos nosotros que en Primera de Crónica, capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, yo sé de que en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice de que una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. La traducción al español en 2 de Samuel lo cambia la traducción del original. Pero vemos nosotros explícitamente en Primera de Crónicas capítulo 21 de que nos dice la palabra de Dios que Satanás fue el que incitó a David. La palabra de Dios no se contradice, porque nosotros sabemos de que Dios no permitía, no era correcto delante de Dios que el pueblo se censara. Y vemos nosotros de que Dios permite que esto suceda también como consecuencia también a las acciones de David. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que David hace todo, manda a Joab que vaya y levante un censo del pueblo para saber en su orgullo, en su ego, con cuántos hombres él contaba para ir a la guerra, para saber cuántos hombres, cuántas personas él estaba como rey sobre ellos. Nosotros sabemos de que David fue un hombre que Dios amó, pero no significa que él fuera perfecto. Lo que hace agradable ante los ojos de Dios el corazón de David es el hecho de que David se arrepentía de sus errores, y cual vemos nosotros aquí que David, su conciencia lo llevó a arrepentirse delante de Dios y a sentirse mal porque él reconoció de que lo que él había hecho no era correcto. No era correcto delante de Dios. Permitió él que su ego, su arrogancia se pasara por encima de su confianza en el Señor, que él permaneciera humilde delante de Dios. Y vemos nosotros entonces de que Dios habla al profeta, al vidente, al profeta, ¿verdad? Y le da palabra para David, donde le da 3 opciones. Y me encanta mucho la versión Reina Valeria 1960 porque la respuesta de David es: prefiero caer en manos de Dios que en manos de mis enemigos. Conocí a David que el hombre no tiene misericordia, no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia para la humanidad, y lo vemos nosotros aquí. Tal como leemos en el libro de Éxodos, capítulo 30, que cayó una peste sobre Israel. Estaba el ángel de la muerte haciendo estragos entre medio del pueblo por el pecado de David. Donde aproximadamente 70,000 personas murieron. Pero aún allí vemos nosotros la misericordia de Dios, donde Dios detiene al ángel de la muerte y le dice: ya, ha sido suficiente. Le causó a Dios, Dios tuvo misericordia y detuvo él aquel castigo sobre encima del pueblo de Israel.
Vemos nosotros que David se arrepiente, muestra su reverencia a Dios, su temor a Dios, y Dios le indica por medio de el profeta que que vaya y ofrezca un sacrificio al Señor en el campo de Arauna el Jebuseo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Otra cosa muy linda aquí es el hecho de que David va a querer a pedirle este campo a este hombre. Y vemos nosotros de que él se lo quiere dar porque es el rey y para él es un honor que el rey venga y quiera usar su tierra. Pero sabes, las palabras de David son tan importantes aquí y las conecto al capítulo 23 con los guerreros, ¿verdad? Esos 30 guerreros, esos 3 guerreros heroicos. Vemos aquí nosotros que David le responde al hombre de Arauna el Jebuseo que él no quiere darle a Dios algo que no le cueste. Este hombre se lo estaba dando gratuitamente, se lo estaba regalando y él dijo no, yo te voy a pagar por ello, porque no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, con las obras, y tenemos que dar a Dios nuestra mejor adoración, nuestro mejor regalo de adoración al Señor, de la misma manera como aquella mujer derramó aquel perfume, el cual estaremos leyendo en los evangelios, ¿verdad? Aquella mujer que derramó aquel perfume carísimo ante los pies de Jesús. Aleluya. Y dio ella lo mejor, aunque otros la criticaron y dijeron, pero ¿por qué ella está haciendo este desperdicio? Pero ella, al igual que David, entendía de que Dios merece lo mejor, la mejor adoración. Aleluya. Así que hemos llegado al final de el libro de Samuel. Hemos terminado el primer libro y el segundo libro de Samuel oficialmente, donde hemos visto, ¿verdad?, esta gran historia que comenzó con Samuel, una mujer llamada Ana deseando un bebé, y aquella mujer que Dios le dio, le concedió poder ser madre, y ella le dio su mejor adoración a Dios también, entregándole aquello que ella tanto quería, a su hijo Samuel. Y ese hombre vino a ser un gran profeta entre medio del pueblo de Israel, que ungió a David como rey sobre Israel. Este rey que Dios estableció, y aprendemos nosotros de este libro de que Dios establece este reino davídico, en el cual nosotros estaremos viendo ahora en el resto de los libros que vamos a estar leyendo, hasta ver, ¿verdad?, la promesa de este Mesías que vendría del linaje de David, llamado Jesucristo. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto, y te espero el día de mañana. Comparte este episodio, comparte este podcast con otros para que se conecten a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Dios te bendiga.